Hola, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo en cuándo estés viendo la grabación de esta clase. Nuevamente les doy la bienvenida a nuestro curso El Dios Verdadero, nuestra lección número 2. Agradezco mucho su paciencia y su entendimiento y espero puedan ver esta grabación para prepararnos a la hora de volvernos a ver nuevamente nuestra clase en vivo. Mientras estás viendo el video, te pido que prepares dos cosas como chequeo de que estemos participando juntos. Van a haber ciertos comentarios o ciertas preguntas que van a estar puestas en las pantallas y lo que quiero que prepares y que me mandes un texto por mensaje de WhatsApp es que me envíes tu reacción a dos comentarios, los cuales yo haré en la clase, dos comentarios los cuales tú creas que son importantes o que aprendiste y que me escribas también una pregunta que tengas todavía acerca de los contenidos de esta lección. La lección del día de hoy es nuestra lección número 2 y nos vamos a enfocar en la persona de Jesús. Nuevamente, al finalizar esta grabación, por favor, mándame un mensaje de texto por WhatsApp comentándome dos cosas las cuales tú consideras fueron importantes que aprendiste en la clase y una pregunta la cual todavía tengas presente dependiendo de los contenidos de la lección. Los saludo, les doy la bienvenida, les mando un abrazo fuerte y como siempre empezamos con una oración. Oramos. Amado Padre Celestial, te agradecemos que hayas enviado a tu Hijo Jesús para ser nuestro mediador. Sin Él estaríamos perdidos. Ayúdanos a entender nuestra salvación cada vez más para que podamos estar verdaderamente agradecidos por tu gracia. En el nombre de Jesús oramos todo esto y más. Amén. Los objetivos de la lección el día de hoy que vamos a ver en esta clase, que vas a ver tú en este video, nos vamos a enfocar en el cristocentrismo, vamos a definir qué es, qué significa y cómo lo encontramos en la Biblia. Luego vamos a aprender cómo entendemos que Jesús es Dios verdadero, que es 100% verdadero Dios y que Jesús también es 100% verdadero hombre y hablar sobre la importancia de de estas dos naturalezas de Jesús a la hora de nuestra salvación, por qué Él tenía que ser 100% hombre y por qué Él tenía que ser 100% Dios para poder salvarnos. Empecemos primero con una revisión de las preguntas de la tarea que había pedido que prepararan para poder entender los conceptos de esta clase. ¿Qué partes de Juan 11 muestran la humanidad de Jesús? Fue parte de la lectura que había pedido que hicieran y del video que había pedido que vieran. Vemos la humanidad de Jesús en sus lágrimas. Los evangelios de Juan capítulo 11 nos muestra que Jesús lloró. Vemos sus lágrimas derramadas sobre la muerte de Lázaro. También lo vemos interactuar con otros como lo haría cualquier ser humano, como conversaciones o al viajar de un lugar a otro, al caminar, al sentir sed. Vemos que Jesús se muestra a sí mismo como un ser humano y muestra emociones y aptitudes que solo son parte de la naturaleza humana. ¿Qué partes de Juan capítulo 11 muestran la divinidad de Jesús? Vemos la divinidad de Jesús al resucitar a Lázaro de entre los muertos. Vemos que este milagro solo es posible por alguien que sea Dios o venga de parte de Dios, pero en este caso tiene que ser Dios para poder levantar a alguien de los muertos. Pero también lo vemos en las palabras que él habló, no solo en el milagro, pero en lo que él dijo acerca del milagro. Dijo en el versículo 25 y 26, yo soy. No que alguien más, pero dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y el que vive y cree en mí nunca morirá. Atribuyéndose a sí mismo en este capítulo 11, en la resurrección de Lázaro, atributos que solo son de Dios y divinidades que solo le pertenecen a Jesús, que lo hacen como un poder divino. ¿Está bien decir que Dios murió en la cruz? Esta era una de las preguntas que quisiera que prepararan con tu propia lógica. ¿Qué piensas tú? Hablamos la clase pasada de la Trinidad. Hablamos la clase pasada que solo hay un verdadero Dios y que este Dios tiene tres personas, las cuales tienen el mismo poder, la misma habilidad y tienen el mismo respeto e identidad. Y si hay tres personas en la Trinidad y hay un solo Dios, podemos decir con certeza que Dios murió
en la cruz? La respuesta es sí. De hecho, debemos decir que Dios murió para ser fiel a las escrituras. Como se menciona en el video, espero lo hayan visto, sería incorrecto decir que Dios Padre murió en la cruz o que Dios Espíritu Santo murió en la cruz. Sin embargo, como Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad, y Jesús murió, y las escrituras nos hablan de que Jesús murió en la cruz, podemos decir con toda certeza y con toda seguridad que Dios murió en la cruz por nosotros, porque Jesús es Dios, Dios el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios y los tres son solo uno. Hablamos la clase pasada que esto es un entendimiento que no podemos entender lógicamente, es algo que es una revelación de Dios hacia nosotros y que describimos utilizando la Biblia, no nuestros propios pensamientos, pero lo que dice la palabra de Dios acerca de sí mismo. Muy bien. Toda la Biblia es cristocéntrica. Utilizamos la definición cristocéntrica, el adjetivo cristocéntrico a la hora de definir la Biblia, lo cual es un término que significa que toda la Biblia apunta y se trata de Cristo, desde el principio hasta el final. La Biblia no es un libro que contesta todas las preguntas del universo. La Biblia no es un libro que contesta por qué el verde es verde o por qué los libros son escritos a mano o por qué ciertas enfermedades ocurren y otras no. La Biblia no es un libro que contesta todas las preguntas del mundo, pero es la revelación sobre el plan de Dios de salvar a la humanidad. Cuando alguien te pregunta qué es la Biblia, le puedes decir con certeza que es la revelación de Dios del plan que él tenía para salvar a la humanidad. Y desde el principio al final, como es el plan de Dios para salvarnos, la Biblia habla y apunta y se dirige hacia los atributos y la naturaleza de Cristo, de quién es Cristo, el personaje principal de este libro, de esta historia, porque Él es el personaje que nos salvó. Los creyentes del Antiguo Testamento miraron hacia la salvación futura que Jesús lograría. Y nosotros ahora, viviendo en el Nuevo Testamento, miramos hacia el pasado, a la salvación que Cristo Jesús logró. Nuevamente, la Biblia desde el principio al final cuenta la historia de cómo Cristo nos salvó, de cómo Dios nos salvó, cómo Jesús, el Espíritu Santo obraron para poder redimirnos y hacernos hijos de Dios. Ya que Cristo es la figura histórica más importante de la Biblia, vamos a pasar algunas lecciones de este curso examinándolo a él y a su obra en detalle. Jesús es el fundamento de la iglesia y sobre él todo está construido. Leemos aquí en Mateo capítulo 16, perdón, que dice, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, bendecido eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, este entendimiento de que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Leemos en estos versículos que Jesús no está poniendo a Pedro como el Papa o como una posición más alta a los otros 12 con esta declaración, sino, sin embargo, en cambio, él está hablando de el verdadero fundamento que existe sosteniendo a la iglesia. Y este fundamento no es una persona, este fundamento no es un pensamiento, este fundamento no es ni Pedro ni su confesión, pero es el objeto de esa confesión, la cual es Cristo Jesús como Hijo de Dios que murió y vivió por nosotros para santificarnos, para purificarnos, para redimirnos. Y en estas siguientes clases que vamos a ver juntos, que vas a ver por las grabaciones, nos vamos a enfocar en quién exactamente es Jesús, Cristo, cómo hablamos de él, qué podemos decir de él y qué podemos mejor evitar decir para no caer en una mentira o no caer en un conocimiento que sea erróneo, que lleve a un pensamiento erróneo. La llegada de Jesús en la Navidad fue el punto de división en la historia.
Hablamos que toda la historia toda la Biblia es cristocéntrica y la historia del mundo también en cierto sentido es cristocéntrico también porque nos cuenta sobre nuestra vida y cómo Dios obra y trabaja en nuestras vidas. Y la llegada de Jesús en la época de la Navidad marca el punto de división entre el pasado y ahora cómo vivimos por medio de Cristo. La forma secular de contar los años, no sé si te darás cuenta, en la sociedad occidental utiliza la fecha aproximada del nacimiento de Jesús. La mayoría de nuestros calendarios utilizan la fecha de Jesús para llevar los días, para entender los días antes de Cristo, después de Cristo. Ahora lo han cambiado antes a la era común y después la era común, pero incluso esos dos son basados en el conocimiento de que se basó el calendario en el nacimiento de Cristo Jesús. La historia nos mueve esta necesidad de entender a Jesús, al Cristo, como el fundamento principal de la iglesia, el fundamento principal de nuestras vidas, el fundamento principal de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Contamos años antes de Cristo y después de Cristo. En Mateo 1:21 decimos lo siguiente: María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y recordamos que somos el pueblo de Dios por medio de él y que él te ha salvado a ti de una manera personal, única, al verte a ti en tu pecado y decir: yo moriré por ti para que tú, por medio de fe en mí, vivas para toda la eternidad. La Biblia, hablamos que la Biblia no es la historia un libro que contesta todas las preguntas del mundo, ¿verdad? Pero es la historia que contesta nuestro plan de salvación. Y una de las preguntas que se generan a la hora de escribir la Biblia de esta forma es, bueno, ¿y por qué necesitamos un Salvador? ¿Por qué necesito yo ser salvo? Y es una pregunta bastante lógica. Es una pregunta que se hacen las personas, puede que tú te la hayas hecho hace mucho tiempo, pero es una pregunta que muchas personas a tu alrededor se pueden estar haciendo, la cual tú puedes contestar o responder a la hora que se te sea posible. Leemos en Romanos capítulo 5 versículo 12 lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? El pecado empezó desde la historia de Adán y Eva cuando decidieron rebelarse y desobedecer a Dios. Por culpa de ese pecado que cometieron, su pecado original fue transmitido, propagado a nosotros, siendo sus hijos y siendo herederos de ellos. Heredamos su naturaleza pecaminosa y heredamos esta naturaleza que quiere rebelarse contra Dios al 100%, la cual es culpable de un castigo eterno, en la cual es culpable, como leemos el versículo, de la muerte. Por medio del pecado, la muerte entró al mundo y cada uno de nosotros, grande, pequeño, anciano, bebé, cada uno de nosotros, en cierto momento de nuestras vidas, experimenta la muerte, un castigo del pecado, una consecuencia del pecado que hicieron Adán y Eva ahora la cual nosotros experimentamos y vivimos. Entendemos que cada uno de nosotros va a morir y por lo tanto cada uno de nosotros es un pecador. Pero ¿quién es el diablo entonces? Bueno, pues en 2 de Pedro 2, 4, Judas 6 y Mateo 25, 41 nos dan una respuesta, la cual nos generan y nos dicen que el diablo es un ángel caído que dirigió una rebelión contra Dios. Aparentemente, esto sucedió en algún momento después del día 7, en la creación, todo era perfecto y la tentación no existía, pero después del día 7, algo pasó, la cual la Biblia no nos cuenta esto. Nuevamente hacemos el enfoque que la Biblia no es un libro que responde todas las preguntas del mundo. La Biblia no nos dice cómo fue que Satanás se creó, cómo fue que él cayó y destituyó a muchos ángeles también con él para que se convirtieran en demonios, en hijos de desobediencia contra Dios. No nos cuenta eso, nos cuenta cómo fue que Dios nos salvó a nosotros. Y en la Biblia nos cuentan la historia de que el diablo tomó un papel importante a la hora de tentar y hacer caer a Adán y Eva, la creación, la corona de la creación de Dios. Y la pregunta entonces que se hacen muchas gentes, muchas personas, es, bueno, ¿podemos salvarnos por nosotros mismos?
Y leemos Romanos 3 10 al 18, lo cual lo deja completamente claro a través de la repetición de muchos nos. No podemos salvarnos a nosotros mismos, nadie, y nadie puede salvarse a sí mismo. La clase pasada hablamos de esto un poquito nomás y ahorita lo vamos a enfatizar nuevamente. Si tú naces en pecado, si tú cometes un pecado, te has manchado, puede que sea chiquito, puede que sea grande, pero estás marcado como una persona impura. Para tú ser salvo, la Biblia nos dice que tú tienes que ser 100% en su totalidad. ¿Y por qué? Porque Dios, nuestro Dios Jesús, el Espíritu Santo, Dios el Padre, es perfecto, santo, puro al 100%. Y para poder convivir con Él, uno tiene que ser 100% puro, santo y perfecto. Si tú te manchas, aunque sea con solo un pedacito de pecado, te has convertido en una persona impura y por lo tanto no puedes tener comunión con Dios, porque Dios no puede estar con algo que es imperfecto, porque eso lo haría Él imperfecto. Por lo tanto, no podemos hacer nada por nosotros mismos, primero que nada porque tú y yo no solo tenemos una manchita de pecado, pero tú y yo estamos llenos, cubiertos de toda la suciedad, la mugre que el pecado ha puesto sobre nosotros, que nosotros mismos cometemos y que nosotros mismos hacemos a la hora de rebelarnos contra Dios. Tú y yo, y lo hablamos la clase pasada, hemos hecho cosas que han sido horribles. Hemos escondido y no hemos confesado cosas las cuales ninguna otra persona sabe, pero solo tú y yo sabemos. Y Dios, viendo ese pecado y viendo esa, bueno, esa rebelión y esa desinstitución que hemos puesto sobre nosotros, tiene que castigar ese pecado. ¿Por qué? Porque Dios no solo es un Dios de amor, perfecto, justo, santo, pero es un Dios justo. Como Él es bueno y perfecto, Él no puede dejar que el mal siga como si no tuviera consecuencias. Él tiene que castigar el mal. Y por lo tanto, la rebelión, el pecado, lleva a la muerte y lleva a una destitución completa de Dios, porque no podemos hacer nada para salvarnos. Tú vas a hacer una buena obra por ti mismo, por tú solo, haciéndolo tú solo, estás añadiendo más suciedad a la suciedad con la que tú ya tienes. Estás ensuciándote más a ti mismo en vez de limpiarte, porque no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Y hablamos de esto porque es importante entender el pensamiento de por qué es que necesitamos un Salvador. ¿Por qué es que tú y yo necesitamos mirar a alguien más para ser salvados, para ser lavados, para ser purificados? Y empezamos con ese entendimiento de que primero que nada tú y yo somos pecadores al 100%, que no merecemos absolutamente nada y que hemos hecho todo lo posible para alejarnos de Dios y que continuamos siguiendo en esa rebelión y que continuamos siguiendo en ese pecado. Tratando de entender ahora la naturaleza del Dios verdadero, de Jesús con su divinidad y la misma naturaleza de Jesús en su humanidad para entender cómo fue que Él nos salvó y cómo es que nosotros podemos verlo a Él y tener fe en Él y recibir esta salvación. Bueno, además de lo que vimos en Juan 11, ¿cuáles son algunos otros pasajes de la Biblia que nos dan evidencia de que Jesús es el verdadero Dios? Vamos a ver algunos versículos que voy a poner delante de ustedes para que los tengan presentes. ¿Cuáles son algunos de los nombres que tiene Jesús que prueban su divinidad? Leemos versículos como en Mateo 1:23, Romanos 9, Primera de Juan 5, Mateo 16. El Nuevo Testamento atribuye bastantes nombres que fueron dados a Dios el Padre en su naturaleza. Se atribuyen esos nombres de su divinidad, perdón, a Jesús. Leemos que en Mateo 1, o que Mateo 1, capítulo 23, él se llama Emanuel. En Romanos 9:5 le dicen Cristo es Dios. En Primera de Juan 5 le dicen este es verdadero Dios. Y en Mateo 16:16 dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos que no una, no dos, pero varias veces nombres que son conocidos, que son atribuidos a Dios el Padre, se le han dado y se han sido designados a Jesús, al Cristo, mostrando su divinidad, mostrando su autoridad como Dios,
pero también demostrando que Él no es solo un hombre cualquiera, pero que de Él proviene y que de Él viene gloria, santidad y divinidad, poder santo, divino. Vemos Emanuel, nuevamente Cristo es Dios, Él es el verdadero Hijo de Dios, Él es verdadero Dios, por lo tanto tiene divinidad, tiene autoridad, tiene poder. ¿Cuáles son algunos de los atributos que tiene Jesús que demuestran que Él es Dios? Leemos versículos en Juan 1 al 2 que prueban que Él es eterno. Juan 1 al 2 nos dice que Jesús ha vivido desde todo el tiempo, desde el principio hasta el final. En Hebreos 13 al 8 nos prueba que Él es inmutable, que no cambia, que siempre ha sido el mismo. Y en Mateo 28 18 dice que Él es todopoderoso. La clase pasada hablamos que los atributos de Dios es que Él es eterno de Dios, Él es eterno, Él es omnipresente, Él no cambia y Él tiene poder sobre todas las cosas. Y todos esos atributos se le han dado a Jesús caminando la tierra por las personas que lo vieron por sí mismo también cuando Él se definía a sí mismo. Y vemos que son atributos que se les han dado y que se demuestran que Dios, que Jesús es Dios. ¿Cuáles son algunas de las acciones que Jesús ha hecho para probar? Porque Él no solamente dijo, cualquier persona puede decir, ah, yo soy Dios, yo soy eterno, yo soy todopoderoso, etcétera, etcétera. Y tus palabras, bueno, pueden que tengan cierto tipo de verdad, pero Jesús no solamente nos dio sus palabras, pero también probó que esas palabras eran ciertas y mostró su divinidad. En Juan capítulo 20 versículo 31 él dice, al finalizar Juan, en todo el evangelio de Juan, es una revelación, es un comentario, un relato de la vida de Jesús que demuestra sus milagros, demuestra sus obras. ¿Para qué? Porque estas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida en su nombre. Los evangelios específicamente muestran los milagros, las enseñanzas, el poder divino de Jesús a la hora de resucitar a personas de la muerte, a la hora de sanar a personas que habían nacido ciegas y poder darle nuevos ojos, a la hora de sanar otro tipo de enfermedades, a la hora de sacar demonios de niños, hijos, personas, mujeres, mostrando su poder divino que lo muestra él por los nombres, por sus atributos y por sus pruebas que Él nos dio en los evangelios de que Jesús es Dios. Y entendamos eso, o sea, esa parte, esa primera parte, la podemos entender, que Jesús es Dios. Solo una persona que hace este tipo de cosas pues, tiene que tener cierta autoridad y cierto poder. Y si Él mismo se llama Dios y ha hecho todo esto, entendemos y respetamos que Él es Dios. Ahora vemos el otro lado de la moneda. Él es 100% Dios, pero también es 100% hombre, verdadero hombre al 100% y verdadero Dios en una misma comunión, en una misma persona, en una misma entidad. ¿Y cuáles son algunos de los pasajes que hablan de esto? Bueno, vamos a verlo juntos. Jesús en 1 Timoteo 2 al 5, en Romanos 1 al 3 y Hebreos 2 al 14 se llama a sí mismo hombre. Se ha demostrado como hombre y le dicen, este es un hombre como que tiene carne y hueso, este es un hombre que sufre y llora. Y vamos a ver evidencia de este cuerpo real de Jesús. ¿Cuál evidencia tenemos? Bueno, tenemos a Gálatas 4:4 que dice que Jesús nació de una mujer. Todos nosotros nacimos de una mujer, es parte de nuestra naturaleza como humanidad, como humanos. En Lucas 2 al 40, que Jesús creció y se fortaleció, que no nació ya como un hombre 100% listo para pelear contra el demonio o lo que sea, pero que fue un bebé y que tuvo que crecer y que tuvo que ser edificado de esta forma física para llegar a ser hombre a la hora de vivir con los discípulos. Vemos también en Hebreos 2:14 que también él era de carne, que tenía carne y hueso. Cuando los discípulos vieron a Jesús después de su crucifixión, cuando él resucitó, Tomás no creía y Jesús le dijo, pon tus manos, tócame, veme con tus ojos y tócame con tus manos para que tú te des cuenta lo humano y lo real que soy yo. ¿Qué cosas humanas hizo Jesús?
Bueno, leemos en Juan capítulo 19, versículo 28 que él tuvo sed. Él sufrió de hambruna, él tuvo sed. Marcos 4:38 dice que él durmió, que él necesitaba dormir, necesitaba descansar. Que Mateo 4:2 también dice que él tenía hambre y el Juan 4:6 dice que se cansaba y que tenía que tomar reposo ciertos días para poder seguir con su cuerpo. Vemos cosas que nos hablan de la Biblia, que nos muestra la Biblia, la cual nos muestra que Jesús era un verdadero hombre. Entonces, vemos no una división o una comparación, pero vemos las dos naturalezas de Cristo, de Jesús, que es 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo. Lo que yo no quiero que tú hagas es que a la hora de tú leer la Biblia trates de experimentar o ver, bueno, cuál de estas dos naturalezas es. En esta parte, esta parte Jesús es Dios y en esta otra parte Jesús es hombre. Pero en esta parte Jesús no es hombre porque está haciendo esto, entonces Jesús tiene que ser Dios en esta parte. No, 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 no. Jesús en todo momento es 100% hombre y 100% Dios. Cuando tú ves a Jesús haciendo algo, lo está haciendo las dos cosas al mismo tiempo. No es que una está experimentando una divinidad y en la otra está siendo hombre, está viviendo en su naturaleza haciendo las dos cosas al mismo tiempo. En otras palabras, Él no es solo a veces Dios y a veces hombre, pero es en todo momento hombre y verdadero Dios al mismo tiempo. Y quiero que lo tengamos eso bastante claro. Jesús es 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Y mientras seguimos leyendo sobre Jesús, sobre la historia, mientras tú meditas y vas a la iglesia y lees historias de Cristo, piensa en Jesús siendo 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo, en todo lugar, en toda interacción que Él tiene con otras personas. Y llegamos entonces a la pregunta principal de esta clase, hablando sobre nuestra salvación. ¿Por qué era necesario que Jesús fuese 100% hombre, Dios verdadero, perdón, por qué era necesario que Jesús fuera 100% Dios verdadero y 100% hombre verdadero? ¿Por qué era necesario que Él tuviera esta divinidad y que Él tuviera esta naturaleza de hombre para nuestra salvación? Y vamos a ver versículos de Gálatas, Hebreos y el Salmo. El versículo de Gálatas 4:4-5 resalta lo siguiente. Jesús tenía que ser verdadero hombre, verdadero ser humano, para poder estar bajo la ley, para cumplirla en nuestro lugar. En otras palabras, Dios en su misericordia en el Antiguo Testamento dio la ley, le mostró al pueblo de Israel que estaban viviendo en pecado. Él le mostró al reino de Israel las cosas que tenían que hacer para que pudieran ser santificados y para que pudieran vivir ante Dios, para que pudieran estar presente a Dios y pudieran ser redimidos hijos de Dios. El problema fue que incluso teniendo esta ley explícita de Dios, ninguno de ellos pudo cumplirla 100% porque siempre caían en pecado. Y no una vez, no dos veces, pero seguían haciéndolo mutuamente todo el tiempo. Y resaltamos al principio de esta clase, que con solo tú cometer un solo pecado, has caído en la consecuencia de la muerte eterna. Solo toma uno. Y si tú naces ya en pecado, empiezas a caer en cuenta de que no solo cometes un pecado una vez, pero sigues cayendo en varios pecados en diferentes formas y en tiempos diferentes. Ninguna persona la cual se le había dado la ley de Dios pudo haber cumplido esta ley. Sin embargo, siendo hombre, Gálatas 4:4-5 nos muestra que para poder salvarnos a nosotros, Jesús tenía que estar bajo la ley y la ley fue dada a la humanidad. Por lo tanto, Dios, Jesús, tuvo que ser hombre para poder estar a nivel de esa ley y para poder cumplir esa ley al 100%. También tenía que ser 100% Dios para poder cumplir esta ley.
Esta ley que es perfecta en su totalidad, solo podía ser cumplida por alguien que es perfecto, justo, bueno, santo en su totalidad. Nosotros, como nacimos en pecado y somos y vivimos en pecado, éramos y somos incapaces de cumplir la ley de Dios. Pero Dios, que es bueno, perfecto y justo en todo momento, es más que capaz y es capaz de cumplir la ley al 100% porque Él es lo que se edificó como la ley. Por lo tanto, tuvo que ser hombre para nacer bajo la ley, para poder tener esos mandamientos, esas legislaciones, y tuvo que ser verdadero Dios para poder cumplir la ley y salvarnos. Hebreos 2 capítulo 14, versículo 14 dice que Jesús tuvo que ser humano para ser nuestro sustituto y para poder morir por nosotros. Si Jesús hubiera sido una vaca, pues no pudo haber sido nuestro sustituto porque tú no eres una vaca. Si Jesús hubiera sido un caballo o un delfín, pues no pudo haber sido tu sustituto y tu redentor porque hubiera entonces venido por las jirafas del mundo y por los delfines del mundo. Pero Él no vino a salvar a los delfines y a las jirafas del mundo, Él vino a salvarte a ti. Y como vino a salvarte a ti, tuvo que convertirse en tu humanidad para que cuando Él se pusiera debajo de esa ley, toda esa vida perfecta que Él vivió, porque como fue verdadero Dios, la cumplió al 100%, pueda ser transmitida y dada a ti por medio de la fe, haciéndose Él tu sustituto perfecto, haciéndolo a Él tu sustituto perfecto. Tuvo que ser 100% humano para poder morir por ti, para poder sacrificarse por ti en la cruz. Y en Salmo 49, versículos 7 al 8, leemos que Jesús tenía que ser el verdadero Dios para que su trabajo, para que la obra que Él hizo en la cruz de vivir una vida perfecta, de morir por ti, de resucitar, para que su trabajo contara para todas las personas del mundo. Hablamos del atributo que Dios es eterno y todopoderoso. Si Jesús no hubiera sido Dios, de que él haya venido a vivir la ley perfecta, solo lo hubiera salvado a él. Voy a volverlo a decir para que nos quede claro. Dios, Jesús es eterno y todopoderoso al 100%. Si Jesús no hubiera sido Dios, él al cumplir la ley perfecta, solo se hubiera podido salvar a sí mismo, porque él estaba viviendo por sí mismo. Pero su sacrificio, al ser 100% Dios eterno y todopoderoso, hace que su sacrificio pueda ser dado a todas las personas que crean en él. Una simple persona no puede morir por todos los pecados del mundo, pero si Dios murió, que es perfecto, eterno, bueno, omnipresente, y murió por cada uno de nosotros, su sacrificio se puede ser dado y es posible que fuera otorgado a todas las personas del mundo para que por medio de la fe, aquellos que lo miran y confían en él, hablamos en el creer la clase pasada, el creer no solo decir, sí, yo conozco a Jesús, pero es decir, yo confío en lo que él hizo, yo confío en el que él me restituyó como hijo redimido de Dios, él me dio su santidad, su pureza, su... perfección y me la dio a mí completamente gratis, no por nada de lo que yo he hecho. Cuando decimos gratis es no por nada de lo que yo no tuve que hacer nada para ganármela, pero él tuvo que sufrirlo todo, todo el pecado del mundo, todo el pecado que tú has cometido. Y cuando piensas en eso, piénsalo de esta manera. Tú has sufrido por el pecado. Tú has llorado por las faltas que has hecho, a las personas que no has ayudado, a las personas a las cuales les has casado mal, por la culpa que te ha generado estas interacciones malignas y malvadas. Y todo ese sufrimiento, todo ese dolor, todo ese castigo fue puesto sobre Cristo para que de esa forma en la que todo el castigo fue quitado sobre ti, toda la justicia, la santidad y la pureza de Dios fuera erradicada de Jesús para dártela a ti, para que Él te pueda ver a los ojos y decir, eres un hijo justo de Dios. ¿Por qué era necesario que Jesús fuera tanto Dios verdadero como hombre verdadero? Para ponerse bajo la ley, para cumplir la ley perfecta, para
poder ser tu sustituto como hombre, para poder morir por ti y para que en su muerte todas las personas que ponen su fe en Él, su confianza en Él, puedan recibir el perdón de sus pecados y puedan recibir la redención, la salvación. Esos son los puntos principales sobre Jesús que vamos a hablar en esta clase. Mientras seguimos en nuestras siguientes lecciones, las cuales van a tomar martes y jueves de la semana que viene, quiero que meditemos en ese sacrificio que hizo Dios, que hizo Jesús por nosotros. Quiero que pienses y te apropies de esta identidad que es tuya de ser un hijo de Dios, que tu pecado no te define, que tu pecado no tiene poder sobre ti, porque Jesús lo conquistó y tomó poder sobre todo eso, que nada te puede separar del amor de Dios, porque Dios lo ha hecho todo por ti y Dios te ha llamado a ti. Y con eso en mente, cerramos con una oración. Padre Todopoderoso, tú nos viste nuestro pecado y decidiste hacer algo al respecto. Por algo que es más allá que nuestro entendimiento, tú nos amaste y tú nos amas, Señor. Aún siendo merecedores de solo el castigo de la vida eterna, tú nos miras a nosotros y dices, yo quiero morir por ti. Tú nos miras a nosotros y dices, yo he muerto por ti y yo he hecho todo lo posible y lo imposible para que tú seas un hijo redimido y para que tú puedas estar conmigo. Señor, te alabamos y te glorificamos porque enviaste a tu único hijo que fue 100% Dios y fue 100% hombre para que por medio de la fe en él podamos verte a los ojos y decir, soy salvo y puedo estar contigo siendo perfecto y sin tener ninguna mancha en mi cuerpo. Señor, gracias. Te pido bendigas a cada una de las personas que vio esta grabación. Te pido nos bendigas mientras seguimos en este curso y te pido nos sigas dando las oportunidades de discernir, hacer preguntas y colaborarnos como hermanos en Cristo. Todo esto y más lo oramos en el nombre de tu Hijo que murió por nosotros. Amén. Amén, amén, amén. La tarea para nuestra siguiente clase lo voy a compartir con ustedes por el grupo de WhatsApp. Por favor, les pido que ahora se tomen 5 o 6 minutos para escribirme un mensaje de texto por el grupo, no por el grupo, pero un mensaje directo a mi WhatsApp, a mi número de WhatsApp, el cual está publicado en el grupo, y me comentes 2 cosas las cuales tú consideraste importantes a la hora de ver esta grabación y una pregunta a la cual te gustaría que contestáramos o te gustaría que discutáramos un poquito más. Nuevamente, escríbeme 2 comentarios, 2 puntos importantes los cuales tú consideras aprendiste el día de hoy y alguna pregunta que tengas relacionada a los temas de esta clase. Te mando un abrazo. Estoy pendiente a cualquier duda o pregunta que tengas. Me puedes escribir en cualquier momento. Espero estén bien y terminamos la clase el día de hoy y esperamos nuestras siguientes clases la semana que viene. Un abrazo y bendiciones.